Primero partir con un resumen de lo que fue un poco la clase pasada y para contextualizar lo que es la filosofía de Spinoza y vamos a entrar después directamente al tema de esta sesión, que es el método y el sistema en Spinoza. Bueno, los que ya conocen a Spinoza o los que se han ido metiendo poco a poco en la filosofía de Spinoza, se habrán topado con el libro más importante de Spinoza y el más enigmático, La ética demostrada según el orden geométrico. Y uno lo primero que dice es como, ¿qué carajo significa esto? O sea, ¿cómo una ética se va a demostrar según el orden geométrico? Yo la primera vez que me enfrenté a ese libro tenía 18 años, si no estoy mal, que hace hartos años. Y me sorprendió bastante, porque lo primero que leo, abro, empiezo a ver libros sobre Dios. Y como un libro que es una ética y que se explica geométricamente parte con Dios. Es un cuestionamiento bastante complejo. Y yo creo que hasta el día de hoy, a todas las personas que no estudian Spinoza, les complica. Solamente quien ha leído Spinoza puede entender el sentido de esto. No es porque Spinoza eh, tenga un pensamiento sectario o hermético, esotérico, sino porque su filosofía se juega en un campo distinto al de las otras filosofías. Que es lo que ya había mencionado la sesión pasada, al terminar, y es una analogía futbolística que, bueno, que salió en mi tesis, en mi defensa de tesis doctoral, que fue como un chiste anecdótico que mi profesor, uno de los profesores de mi comisión me dijo, bueno, Espinosa al final es como el niño chico que es malo para jugar al fútbol y que como no, es malo, agarra la pelota, se la lleva y acaba el partido. Y yo le decía que no. Yo le dije, no, profesor, Espinosa es el dueño de la cancha y echa a todo el mundo. Y se acabó. Eso es lo que pasa con la filosofía de Espinosa. Espinosa crea su propia cancha en la cual uno para jugar a la pelota con Espinosa, al fútbol con él, tiene que aceptar las reglas de su mundo, de su sistema. Y esas son las reglas que impone la inmanencia de Spinoza. Nosotros, como humanos, hasta la historia, hasta la época de Spinoza, veníamos siguiendo el modelo creacionista, en el cual sea, por ejemplo, inclusive en el modelo, por ejemplo, la base del budismo que le interesa a Juan, sea en el judaísmo, sea, por ejemplo, en el Islam, en todos los tipos de cristianismo, cualquier forma de religión implica un tipo de un momento durante el tiempo en el cual parte el tiempo y parte la materia o la creación. Dentro del pensamiento hindú, por ejemplo, existe uno de los filósofos más importantes de la corriente de los Vedas, que es Nagarjuna. Nagarjuna plantea igual eso, se plantean dentro de los Vedas inclusive en un texto que es un Veda que es poco conocido, que se llama el Advaita Bodhidharma, pero que en español significa la lámpara del conocimiento no dual, que en el principio solamente existía Brahman. Dentro, bueno, de la cosmología hindú existen miles de dioses, pero Brahman es considerado como la figura máxima del dios creador y Brahman es, es el único ser que en estricto rigor existe porque Brahman existe y punto. Es existencia pura y en un momento Brahman se sintió solo. Cuenta este libro y ¿qué hizo? Se acurrucó en el suelo y se puso a dormir y empezó a soñar. Soñó que tenía una madre que se llamaba Ishvara y después de eso empezó a soñar que él había sido creado por esta madre y se empezó a crear el mundo durante su sueño. La cosmología que plantea este Veda es que todo lo que existe en realidad es una sola cosa, pero que es Brahman y todo el resto somos parte de este sueño de Brahman. Dentro de todo hay un momento de creación. Es una creación falsa, pero hay una creación. Eso sería lo más cercano que nosotros podemos encontrar dentro de alguna cosmología a la filosofía de Spinoza. Porque Spinoza parte
del hecho de que las cosas existen y punto. No hay un principio, no hay un fin. Existe la naturaleza o Dios y crea. Nosotros la semana pasada analizamos las bases de la ontología de Spinoza. Vimos principalmente las 8 definiciones del libro 1 de la ética, que son la definición de causa sui, que es aquello que se concibe por sí mismo, aquella cosa cuya esencia implica la existencia. En este caso, si vamos a entenderlo con una persona, un ser humano, o la visión clásica, la esencia del ser humano se considera el alma y la existencia es el conjunto con la materia. Esa es la visión clásica aristotélica del hilemorfismo, que es el compuesto de materia y forma. Cuando nosotros hablamos de algo que es causa sui, es algo donde la esencia o el alma y la existencia misma son la misma cosa. No hay un fundamento de la cosa, de la persona, por ejemplo. Iliana, que la veo mirando para todos lados. Iliana, por ejemplo, en estos momentos sería un compuesto de materia y forma. Pero hay una preexistencia en cierto sentido de un alma. Antes hay una forma que existe antes y que al momento de unirse con la materia le da forma a usted, conforma esto. Eso es como la visión clásica y es lo que después Aristóteles subentiende como una sustancia. Una sustancia seríamos cualquiera de nosotros, en este caso seres compuestos. Sin embargo, en Spinoza esto no ocurre, porque en primer lugar, para que una cosa sea una sustancia, tiene que ser algo que se crea por sí mismo, que sea causa de sí. La teoría aristotélica parte de lo que es la causalidad, en este caso, que para cada cosa tiene que haber una causa. Para que Ileana exista, tienen que haber existido sus padres. Para que existieran sus padres, sus abuelos y así hasta el infinito, diría Aristóteles, pero nosotros no podemos ir hasta el infinito, así que tiene que haber un principio. Y Aristóteles dice tiene que haber una primera causa que sea inmóvil. Y eso Aristóteles lo define como el motor inmóvil, aquello que mueve sin ser movido. Así que disculpen que aquí no sé qué pasa con la luz. Intenté ser influencer y me compré de esos aros de luz para iluminarme un poco más, pero no me resultó mucho, parece. eh, Como estaba diciendo, para que haya esta movilidad de las cosas, tiene que haber algo que no sea movido por nada. Y eso, en cierto sentido, es un principio y Aristóteles por eso se identifica tanto con el pensamiento cristiano, con el judaico o con el árabe, porque llega a una conclusión similar, a un momento en el cual tiene que haber algo que sea el principio. Para todos los monoteísmos, eso es Dios. Para Aristóteles simplemente es el motor inmóvil. No, Aristóteles en estricto rigor no habla así como de un Dios único. Lo más parecido sería, por ejemplo, la visión del uno, en este caso de los neoplatónicos, o el bien para Platón. Pero se fijan, todas las visiones clásicas nos llevan a eso, de que hay un principio, hay una causa de las cosas, hay un porqué. Spinoza dice, el porqué es humano. Y se acabó, o sea, simplemente porque yo tengo que, si yo me tengo preguntas, tengo que esperar que la realidad le dé respuesta a mi pregunta. La realidad simplemente es y se produce. ¿Cómo? De una forma inmanente, donde lo que es en este caso, que es sustancia, es la única cosa que es autoproducida, en este caso, que se autoproduce. Existe en biología una teoría de unos biólogos chilenos que se llama la autopoiesis en este caso, de Varela y de Maturana, que Maturana falleció hace poco, y que ellos plantearon en los años 60, 70, no me acuerdo bien, eh, lo que son los sistemas autogenerativos, y que a partir de estudios a nivel ¿cómo se llama?, de microbiología, con diferentes tipos de organismos, se dieron cuenta de que, al igual que las células, los organismos unicelulares se van autoproduciendo. O sea, es lo mismo que ocurre, por ejemplo,
virus como el COVID. Son sistemas que van generándose a sí mismos. Algo similar podríamos entender en la filosofía de Spinoza cuando hablamos de cómo van apareciendo lo que se llaman los modos, que somos nosotros, las cosas que vienen de la única substancia, porque para ser substancia tiene que ser algo que es en y por sí mismo, que sea lo único que lo cree. Por eso Spinoza dice que al final hay una única sustancia en la naturaleza y esa única sustancia él la llama Dios o la llama naturaleza. El único principio que es completamente productivo. Todos los demás, inclusive nosotros, seríamos afecciones de esta sustancia. No es que seamos accidentes, como se planteaba en la filosofía aristotélica o en toda la tradición aristotélica posterior, que dentro de la filosofía clásica, bueno, lo que es, se hace la distinción entre lo que es por necesidad y lo que es por accidente. Lo que sería por accidente serían aquellas cosas que simplemente puede que no pasen. Aquí las cosas pasan con un cierto grado de necesidad, pero esa necesidad viene de la producción. La naturaleza, para Spinoza, es productiva eternamente. No hay tiempo, no hay una duración dentro de la producción natural. El universo está en constante producción. Algo que es muy similar hasta cierto punto es una teoría de los filósofos estoicos, y que es la teoría de la conflagración universal o la ekpirosis. La ekpirosis o la conflagración universal es similar también al eterno retorno de Nietzsche y plantea que en un momento el universo se va a quemar hasta las cenizas y de las cenizas de ese universo va a salir otro universo idéntico. Y aquí no ha pasado nada. La diferencia es que en Spinoza no hay destrucción, sino que hay perpetua producción. Por eso la filosofía de Spinoza se llama una filosofía podríamos llamarla, en contraposición a filosofías como la de Hegel, que es una filosofía de la negatividad o de la negación. La filosofía de Spinoza es la filosofía de la afirmación pura, pura producción de lo real. Esta realidad que se va produciendo de manera perpetua va variando de infinidad de formas. ¿Por qué de infinidad de formas? Porque Spinoza es el primer filósofo también que no limita la producción de lo real netamente a las dos dimensiones del ser humano, que serían el pensamiento y el cuerpo, o lo material y lo espiritual. Spinoza comprende que el universo va más allá de este tipo de concepciones, que para Spinoza el pensamiento y el cuerpo forman parte de los atributos que él conoce como extensión y pensamiento. Si nos ponemos a pensar en lo que hemos visto hasta ahora, podría comprenderse un poco más por qué Spinoza tiene que recurrir a un método no filosófico para explicar su pensamiento. Porque lo que la filosofía explicaba o lo que la filosofía utilizaba hasta ese entonces para explicar su tipo de argumentaciones, estaba totalmente colonizada, podríamos llamarlo, por la teología y por la religión. Toda la filosofía de la época seguía el mandato, en este caso medieval, que es filosofía anquila teología. En este caso, la filosofía era sierva de la teología. Solamente servía como método de demostración para la existencia de Dios y para todo lo relacionado con el pensamiento en este caso religioso y teológico. Ahora voy a compartir pantalla. Bueno, aquí no vamos a leer todo el texto, vamos a ir viendo unas partes solamente. Con respecto a lo que pasa acá, y yo menciono, por ejemplo, igual, inclusive acá a Descartes, entre los autores aquí importantes, voy a hacerle zoom. Bueno, vamos a tratar, como decía, método y sistema. Yo lo entiendo, el método de Spinoza, más que como el método geométrico puramente, como un método de interpretación de la naturaleza.
El método de Spinoza, que es método geométrico, deviene en última instancia como un método que sirve para todo y que es el mismo método que encontramos en el Tratado Teológico Político de Spinoza, como en la Ética, o lo encontramos también inclusive dentro del Tratado de la Reforma del Entendimiento, dentro del Tratado Político, dentro de todos sus textos, porque es lo mismo que Spinoza ocupa para referirse a todos. Bueno, se podría decir que al momento de elaborar la ética, Spinoza buscaba construir un sistema que tuviera un sólido andamiaje lógico-ontológico. Hago este guión porque aquí, dentro de las filosofías que podemos llamar del sistema, que son filosofías como la de Spinoza y las del idealismo alemán, lo lógico y lo ontológico se fusionan. El pensamiento y la realidad pasan a ser uno mismo, porque todas las cosas se van dando o llegando a la existencia y comprendiendo en la medida en que son. Se va generando un movimiento cíclico entre lo que uno comprende y lo que se crea, la comprensión y la creación. Y que es el movimiento que, bueno, dentro del neoplatonismo se llama neoplatonismo cristiano, la explicatio y la complicatio. En la medida que algo se explica, se complica o se comprime. Como base tan firme en este caso como la de los matemáticos. Spinoza se da cuenta que el único sistema que nos entrega firmeza en el pensamiento y que todas las personas entienden o deberían entender por igual es el pensamiento matemático. En lo mismo coinciden muchos autores posteriores con él o inclusive autores anteriores a él, como Descartes, que lo menciona más abajo. Por eso, al final, Spinoza se sirve del método que propuso Euclides en sus elementos y, aunque no deja de lado lo que implica la lógica formal aristotélica y la apropiación, en este caso yo lo había mencionado, del medioevo católico, árabe y judío que ocurrieron de parte de esta filosofía. Sin embargo, no podemos obviar que esta mixtura entre filosofía y matemáticas tiene su primera versión en la filosofía de Descartes, expuesta en el discurso del método y en los principios de la filosofía de este autor. Aunque debido a esto se suele arrogar demasiada importancia a la influencia que ejerce el pensador francés en la filosofía de Spinoza, a tal punto que en más de una ocasión se ha llegado a reducir y encasillar a este bajo la categoría de un cartesiano. Cosa que, como ya mencionamos brevemente y como voy a recalcar ahora, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido decir que Spinoza fue un cartesiano o inclusive decir que Spinoza es un racionalista simplemente. La filosofía de Spinoza va mucho más allá en ese aspecto que la filosofía en este caso de Descartes. Para poder comprender la importancia de la filosofía de Spinoza y su distanciamiento con el pensamiento de Descartes, lo puedo hacer recurriendo a un ejemplo sencillo. Las meditaciones metafísicas de Descartes en su tercera meditación, Descartes habla de lo que se llama el argumento del genio maligno o del dios engañador, y en el cual Descartes llega al punto máximo en el cual deconstruye completamente la realidad material y llega a desconfiar completamente de todo tipo de teología, en este caso positiva, que podríamos llamar, en la cual Dios es bueno, es el sumo bien de la realidad. Descartes llega a un momento totalmente rupturista dentro de la historia del pensamiento para mágicamente después volver y decir, no, es que en realidad Dios existe y es el fundamento de mi yo. Y uno dice, pero ¿qué está pasando acá? Yo eso lo llamo simplemente la sumisión teológica de Descartes. Descartes era un pensador que lamentablemente, pese a lo rupturista que fue, él tenía sus propias creencias católicas y él fue formado por jesuitas, y lo que podremos llamar la máxima, uno de los máximos aportes de Descartes, en estricto rigor fue eso, porque posteriormente, inclusive autores como Etienne Gilson consideran a Descartes como el padre del ateísmo. Así que, bueno, Descartes lo hizo bien, pero lo hizo mal.
O sea, al final se dejó llevar un poco también por el temor de la época, que lo que significaba ser ateo, por ejemplo, en esa época. El mismo Spinoza también le tuvo temor un poco al mote de ateísmo. O sea, tampoco vamos a ensalzar tanto a Spinoza. Yo creo que Spinoza hasta cierto punto puede que realmente haya sido ateo y haya querido eliminar la palabra Dios, pero tampoco ya ahí entra el lema de Spinoza que es caute, la cautela. También era astuto y lo deja entrever. Yo creo que, aunque tampoco más que directamente naturalista o deísta, Spinoza era un realista, es el verdadero realismo filosófico. Y Spinoza resignifica el sentido de esa palabra porque Spinoza ocupa el concepto de realitas, de hecho dentro de la ética, y cuando habla de realitas habla de los atributos. O sea, todo lo que se expresa dentro de la esencia de los atributos es la realidad. Por eso yo ocupo tanto el concepto real. Y en ese sentido se antepone inclusive y antecede al pensamiento de Hegel, que se centra mucho en, claro, se le atribuía ser panteísta a Alexei. Muy buena, pero de hecho, el primero que dijo que Spinoza era panteísta fue Pierre Bayle, en su diccionario histórico crítico, porque lo compara, por ejemplo, con esta visión, con visiones orientales. De hecho, él lo compara con el pensamiento oriental, con el budismo, con el taoísmo, y ahí se llega a esta visión en la cual la figura de Dios, entendida como el Dios sujeto o el Dios personal, se disuelve, porque dentro de esta idea de la inmanencia, que inmanencia implica, la palabra inmanencia deriva del latín immaneo y que significa permanecer dentro, permanecer en. Y esta inmanencia podríamos llamarla un plano en este caso desde un punto de vista cartesiano, en realidad entendiendo un plano cartesiano, por ejemplo, donde los puntos X y Y se intersectan, sería simplemente una línea recta en la cual todas las criaturas están en el mismo lugar y en la misma posición existencialmente. Aquí no hay ningún tipo de jerarquías y por tanto, claro, la figura de Dios se podría entender como diluida en cada criatura, en cada individuo. Sin embargo, el pensamiento de Spinoza no es un panteísmo, porque para hacer un panteísmo tiene que haber una divinización de cada criatura y Spinoza no diviniza nada. De hecho, elimina todo tipo ¿cómo se llama?, de pensamiento teológico y todo tipo de rito, todo tipo de adoración. De hecho, en su Tratado Teológico Político, Spinoza expresa claramente su rechazo hacia los ritos judaicos, hacia la visión profética, inclusive hasta la misma Sagrada Escritura. Y no solamente con lo que refiere, por ejemplo, a la Torá o al Talmud, sino con lo referente al Nuevo Testamento. De hecho, cuando Spinoza analiza el Nuevo Testamento, se refiere principalmente a Pablo y dice que Pablo, más que como profeta, habla como doctor de la iglesia. Así lo dice literalmente. O sea, y estos apóstoles de Cristo que dicen cosas muy sabias, muy geniales, pero lo dicen como doctores de la iglesia o filósofos, más que como por revelación divina. Así que no, es muy interesante esa postura que toma Spinoza, como les dije. O sea, ya aquí tenemos que entender que Spinoza desbarató todo el sistema de creencias de la época. Yo diría que este momento, o sea, si se hubiese tomado a lo mejor la relevancia que tenía la filosofía de Spinoza en la época, hubiese sido, por ejemplo, el caso de Spinoza, inclusive más relevante que Copérnico o que Galileo, porque le hubiese dado pie, por ejemplo, el sistema spinoziano a comprender la filosofía y la matemática de otra forma. Porque la filosofía de Spinoza es una filosofía que es multidimensional, no es un plano bidimensional como el cartesiano. Porque como les decía, el plano cartesiano se explica en el pensamiento y en la extensión, el cuerpo y la mente. Y de hecho, no sé si ustedes han escuchado alguna vez de la glándula pineal, bueno, el que inventó la glándula pineal y que hoy en día por internet se vende bastante bien todas las teorías asociadas a cómo activar la glándula pineal, es un invento de Descartes para poder darle como conexión
al cuerpo y al alma. Que de hecho, si ustedes, por ejemplo, ponemos así como un plano cartesiano y lo ponemos así como en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, justamente en el centro, en este vértice, debería estar la glándula pineal. El tema es que Spinoza, por ejemplo, dice, claro, existen el pensamiento y el cuerpo, pero esos dos atributos simplemente son de los cuales participa el ser humano. Existen una infinidad más de los cuales nosotros no tenemos acceso o no conocemos, por no participar de ellos. Alexei. Pero igual aún así en Spinoza existe como un dualismo en el sentido de la multidimensionalidad, en tanto por ejemplo de finito, infinito, alegría, tristeza, mente, cuerpo, como que igual si uno, es como una especie de Hegel también, que hace como una cuestión de tripartición de todas las cosas, puede que también exista en cierta medida un dualismo en este término de concepto, ¿o no? Ya. Juan, y le respondo a los dos. Gracias, Juan, profe. eh, Sí, ¿me escuchas? sí, No, quería intervenir, por ejemplo, en esta primera parte, porque me llama la atención, pues, como dije ahorita, esa relación, pues, del judaica con Baruch. Y es precisamente, por ejemplo, cuando uno mira la relación que ellos tienen con el Dios, ¿cierto? Que es un Dios, pues, monoteísta. Eh, Al ser monoteísta, cuando uno mira, digamos, la parte cabalística del judaísmo, se reparten en muchas formas. De hecho, pues, por ejemplo, cuando en la cultura judía no solamente está el concepto de Dios como un género masculino, o, sino que también está el género femenino, que es Shekinah. Entonces, Shekinah es como el aspecto femenino de Dios. Ahí pensaría uno que está también esa misma dualidad. Y también, por ejemplo, ellos dicen que dentro de unos círculos está, digamos, la forma de lo que es espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Y que esto también es como una forma de una representación de Dios, o entonces ahí podría uno interpretar que son los modos también de los que Baruch menciona que se producen, ¿cierto? Y pues eso me lleva, digamos, como a mirar también cuál es la falsa creencia de, o más bien, cómo se le, pues, cómo Baruch contrapone, digamos, las ideas religiosas en ese sentido, cuando decía, pues, que el pensamiento no se puede limitar, digamos, en las dimensiones, eh, y que intenta como cuestionar esas mismas ideas. Y, por ejemplo, cuando es obviamente el panteísmo como una creación divina y el todo, que no existe, digamos, el monoteísmo, pensaría uno que cuando comprende un poquito el significado judaico, pues ellos también como que son más abiertos también a las interpretaciones de la misma creación. Entonces, eh, eso era lo que quería decir. muchas gracias, Juan. Ya. Parto en orden. Alexei, claro, es muy interesante ese punto. El dualismo que usted recalca, eso sí, con respecto a, bueno, a la mente y el cuerpo, es simplemente, ¿cómo se llama? Es simplemente relacionado al ser humano. En lo que respecta, pero ojo con eso, de hecho, la proposición 7 de Ética 2, que es cuando habla de justamente de la relación, que es donde viene la idea del paralelismo que después inventó Leibniz sobre Spinoza, habla de que se dan cosas es casi como una idea de resonancia, que sea cuando uno como que golpea una copa y el efecto de las ondas sonoras van expandiéndose por el aire. El efecto es que se van, ¿cómo se llama? Dando por los atributos. No es que se dé solamente en estos. Lo que pasa es que nosotros somos parte de esto. Es como, es como esto. Nosotros somos como caballos de carrera que estamos así y podemos ver solamente esto.
y al lado no podemos ver lo que está. Eso es más o menos la idea de Spinoza. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que implica los afectos. Los afectos contrarios se dan lo mismo. Tendemos hacia los extremos, pero hay afectos intermedios. O sea, hablamos, por ejemplo, y de hecho, si se fija, los efectos elementales son tres: deseo, amor y odio. Spinoza, los géneros de conocimiento son tres. Son la imaginación, la razón y la ciencia intuitiva. La, 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 las triadas las inventa Spinoza, no las inventa Hegel. No, mentira, la idea de la triada es neoplatónica. Es el neoplatonismo, y es lo mismo que, por ejemplo, y ahí me agarro y tomo lo que estaba diciendo Juan. Lo que pasa es que el neoplatonismo, hay dos diferencias que hay que hacer dentro del judaísmo. Dentro de lo que es la exégesis bíblica del judaísmo y lo que es la cábala judía. Son dos cosas súper distintas en ese aspecto. Por ejemplo, las interpretaciones, por ejemplo, del árbol de la vida, los sefirot, todo lo que viene relacionado con el Zohar, con el libro, en este caso, del esplendor, y toda esa tradición que viene a estudiar lo que podríamos llamar entre líneas de la Sagrada Escritura. Eso es... Arturo, no, doctor, me siento como consulta médica, si me dicen así. No se preocupe. Deme un segundo. Ya, la Cábala tiene que ver justamente con esta lectura de las líneas entre medio, de los vacíos dentro de ¿cómo se llama?, de la Sagrada Escritura. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, existen dentro de la tradición judaica más textos, además de los conocidos que son la Torá y el Talmud, que son, en este caso, el Pentateuco del cristianismo, que son los 5 textos principales, y el Talmud, que es el libro de las leyes, y que en ellos simplemente se establecen las normativas doctrinales y, en este caso, más institucionales del judaísmo, que es la función de los rabinos, por ejemplo, la de los levitas, las funciones de las relaciones que hay internas dentro del pueblo, y están por fuera, ya un poco alejados de este canon tradicional, el pensamiento cabalístico. Que eso lo mencionamos la semana pasada. Spinoza tuvo 2 maestros en el ámbito rabínico, que fueron Menasé ben Israel, que fue un rabino cabalista, y Saúl Levi Morteira, que fue un rabino, en este caso, exégeta. La tradición de la exégesis bíblica se dedica principalmente a estudiar el Pentateuco y la Torá. O sea, la Torá que diga y el Talmud, a estudiar las leyes, a estudiar la palabra de Dios revelada por medio de los profetas, las palabras, en este caso, de los reyes, de los jueces, todos los representantes que han existido a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Eso es lo que estudian los exégetas y se apegan directamente a lo que es la palabra. Por otra parte, están los cabalistas, que empiezan a investigar esta tradición más mística y de la cual aparecen las diferentes visiones. Por ejemplo, esta visión de Shekinah, de la visión de la feminidad de Dios, que de hecho en las formas más antiguas del protojudaísmo, que se han encontrado dentro del sector. Bueno, ya me meto un poco más con arqueología, que también es algo que me gusta mucho. Se han encontrado fuentes dentro del sector de Irak y de Pakistán, diferentes representaciones, inclusive esculturales, de lo que era Dios. Se han encontrado rollos, por ejemplo, anteriores a los pergaminos del Mar Muerto, que son pequeñas oraciones en un tipo de arameo antiguo, y que hablan en este caso también, y la Biblia también lo menciona, por ejemplo, el consejo de los Elohim, que originalmente, cuando uno habla de los nombres de Dios, que es Adonai, Elohim, por ejemplo, Elohim se menciona en la Biblia, el consejo de los Elohim, en una parte. Y yendo inclusive más profundo, podemos encontrar las relaciones que hay entre el judaísmo y la verdad y la tradición egipcia.
Visto, la primera forma de monoteísmo que hay en la historia de la humanidad como tal es en Egipto y es anterior al judaísmo y es la iglesia es en este caso la creencia en el dios Atón y que el que estableció ese monoteísmo fue el faraón Akenatón y que fue el papá del conocido Tutankamón, del que han hecho películas de todo, fue Akenatón quien estableció ese monoteísmo y lo que se adoraba es el disco solar, es el disco que está en el cielo y que es una de las tantas, es la representación más abstracta de Ra o de Atón Ra, que se le llamaba también. A nuestro querido, no sé quién, acá, ahí, ya, nuestro querido, nuestro querido, ahí, no sé, ahí está silenciando. Bueno, decía, nuestro querido faraón Akenatón estableció este monoteísmo por razones políticas originalmente. Y en ese tiempo todavía no existía el judaísmo como religión, eh, porque de hecho, cuando aparece, ¿cómo se llama? Cuando es supuestamente ocurrió el éxodo fue en el siglo XIII antes de Cristo. Akenatón fue faraón en el siglo XV, 15-14 antes de Cristo. Así que fueron como por lo menos unos 200 años, casi 200 años antes, y de hecho los estudios bíblicos más contemporáneos fechan la escritura aproximada del Éxodo como primer libro del pueblo de Israel, recién en el siglo noveno a octavo antes de Cristo, cerca de la época de Salomón o de David, un primer intento. El Génesis supuestamente es de la época del siglo sexto a quinto antes de Cristo y ya una estructuración completa de la Torá recién de los primeros 3 siglos antes de Cristo. O sea, el proceso de conformación exegético, lo que hace Spinoza es justamente eso. Spinoza durante su tratado teológico político, lo que él decía, si lo que los rabinos y el pueblo de Israel nos dice acá es que este texto es un hecho real, todo lo que aquí aparece son hechos históricos, entonces los vamos a analizar de esa forma, como hechos naturales. De la misma forma como yo puedo hablar, por ejemplo, de las causas de las cosas naturales, de la existencia de la materia, de los cuerpos, de los pensamientos, desde mi método geométrico, este mismo método yo lo puedo utilizar o aplicar al estudio de la Biblia, al estudio de la matemática, al estudio de los afectos humanos, a todo. Este es el método de Spinoza, el método que me sirve para estudiar y deducir cómo funciona la realidad en general. Yo, como Spinoza, empiezo a estudiar, por ejemplo, en mi tratado teológico político, las bases de la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las bases de la Sagrada Escritura? Las profecías. Porque todo lo que aparece aquí en la profecía es la revelación de Dios a los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Los profetas. Spinoza comienza a trabajar, en este caso, sobre la figura del profeta. ¿Qué pasa con Enoch? Ahí Juan me ha escrito, disculpe, Enoch, ¿qué pasa con Enoch? No lo entiendo. Sí, dígame. Sí, pero no, lo que pasa es que en la tradición pues que estás mencionando de los egipcios, ¿cierto? Y gracias por la aclaración, sobre Akinatón, que es el dios egipcio, ¿cierto? Sí. Entonces No, no sé si... Atón es el dios, Akenatón es el faraón. Vale, Atón, entonces como representación del dios, sino que yo tenía una representación también de los egipcios con relación a una figura de un mono. De hecho, hay algunas pinturas que lo relacionan pues a esta figura del mono como el dios egipcio y aparece como con un compás o unos esferos pues como para hacer dibujos geométricos o sí, como esa forma que tiene. Entonces, la pregunta era que si es ese mismo dios del que estás hablando, pues y qué relación tendría entonces
estos esferos o este compás para el dibujo con lo que también nos estás compartiendo, porque pues llama la atención también. Me imagino que Varus también debió haber sabido esto porque es una representación pues de, digamos, dual y que nace también ahí como el aspecto geométrico. Muy, muy buena pregunta. Bueno, con respecto a la relación de la filosofía con los egipcios y los hebreos, esa es una pregunta muy interesante porque, de hecho, en la época de Spinoza se creía que la filosofía era de origen o egipcio o hebreo y que todo parte porque en el año 471, 1471, Cosme de Medici, uno bueno, el jefe de la casa de los Medici de Florencia en esa época, adquirió una serie de pergaminos en griego antiguo que eran el conocidísimo Corpus Hermeticum. Y Cosme le pidió la tarea de traducirlos a Marsilio Ficino, que fue un filósofo neoplatónico del siglo XV. Ficino los traduce y Ficino llega a la conclusión y dice, wow, esto es impresionante, cambió la historia de la filosofía, no fueron los griegos los que inventaron la filosofía, sino que fueron los egipcios. Pero ¿qué pasa? Viene la gran pregunta. ¿Fueron realmente los egipcios o fueron los hebreos? Porque los hebreos estaban ahí también. Y ahí empieza la gran discusión histórica entre quién fue Hermes Trismegisto. ¿Hermes Trismegisto fue realmente un maestro iniciado egipcio místico o fue Moisés o fue Abraham o fue José o fue inclusive Adán? ¿Fue alguno de los primeros padres del mundo hebreo, de los padres de la filosofía hebrea? Esa discusión llegó hasta la época de Spinoza. De hecho, uno de los contrincantes como intelectuales de Spinoza, un pastor luterano que se llama Adrian Herebort, planteaba que, por ejemplo, en su texto Melémata, que Spinoza lo cita en un texto, en una de sus obras, en ¿cómo se llama? Los pensamientos metafísicos, dice que la filosofía la crearon los hebreos y que fue Moisés, si no estoy mal, quien recibió la filosofía por parte de la revelación divina. Bueno, esa es una discusión que después se dejó de lado porque retornamos al eurocentrismo de pensar que la filosofía, con la tradición alemana principalmente, se volvió al eurocentrismo de pensar que la filosofía venía de Grecia y que no, Egipto, Israel o Fenicia o Palestina no habían tenido ningún tipo de pensamiento al nivel de los griegos. Desde cómo se puede relacionar esto con las representaciones alegóricas en este caso, bueno, los faraones egipcios fueron los primeros en utilizar representaciones geométricas, fueron los primeros en desarrollar la geometría y de ahí la aprendieron los egipcios. Los fenicios, los egipcios fueron los primeros en establecer las reglas geométricas de deducción básica por medio ¿cómo se llama? Del descubrimiento de pi. Ellos descubrieron el valor de pi en este caso, que es el radio de una circunferencia, que es 3,14 hasta el infinito, y por eso representaban todo con discos, con circunferencias, lo representaban también con figuras con compases, porque ellos inventaron el compás como instrumento de medición. Eso ya tiene que ver con el genio de los egipcios y las representaciones, por ejemplo, de ahí viene el hecho de que toda la tradición hebrea, inclusive Enoch, están inspirados, o Moisés, pueden estar inspirados efectivamente en la misma mitología egipcia. De hecho, la mitología egipcia, inclusive los sefirot, ¿cómo se llama? De los hebreos, se pueden representar, ¿cómo se llama? Igualar con las eneadas ¿cómo se llama? De los egipcios. ¿Qué son las eneadas? Son como se presentaban los dioses. Los dioses egipcios aparecían de a 9. No hablamos y aquí nos vamos más arriba que Spinoza o que Hegel, nos multiplicamos por 3. Ya no estamos hablando de triadas, sino que hablamos de eneadas, de 9. Y ahora volviendo, y le respondo a Liliana, la triada que yo mencioné en Spinoza eran
los tres géneros de conocimiento o las tres formas en las cuales el ser humano conoce la realidad, que son la imaginación, la razón y la ciencia intuitiva, que también se puede llamar de otra forma, que es amor intelectual a Dios. Así que en un momento, yo sé que he tirado un poco de información, pero vamos reordenando acá. Y volviendo directamente al tema del método. El método en Spinoza es no solamente esta visión geométrica, como que uno va desplegando todo escrito en proposiciones, todo escrito, por ejemplo, con definiciones, axiomas, proposiciones, escolios, corolarios, lemas, ¿cómo se llama? No. Aquí lo que hay que ver es un método que es deductivo, en el sentido que es un método deductivo, pero distinto al método deductivo que ¿cómo se llama? Clásico, porque es una deducción que se da a partir de una forma distinta de concebir el mundo. El método deductivo, que se utiliza no solamente en filosofía, sino también en ciencia, en matemáticas, es ir desde lo más general a lo más particular. Spinoza parte hablando de lo más general que hay en el mundo y cuál es la causa o el principio de las cosas. Y Spinoza dice, no vamos a hablar de que Dios sea el principio de las cosas, sino que hablamos de que lo primero es una cosa que es principio de sí misma. Y eso también lo podríamos llamar que la filosofía de Spinoza es tramposa en cierto aspecto, porque igual que todas las filosofías de los sistemas, porque cuando uno entra a este sistema, tiene que aceptar, por ejemplo, voy a hacer una analogía con la computación. Si nosotros tenemos sistema operativo Windows o tenemos sistema operativo iOS, nosotros tenemos que aceptar los términos y condiciones de ese sistema. Y ese sistema me limita, por ejemplo, a instalar ciertos programas y tengo que instalar otros que son propios de su línea de sistema. Y funcionan en paralelo. Y muchas veces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un pendrive o un disco duro que está configurado para Windows, lo conecto en un Mac y se desconfigura. No sé si se entiende la analogía informática, pero eso es lo que ocurre acá. Spinoza establece su propio sistema con sus propias reglas. Y para entender esas propias reglas, tenemos que seguir el método, donde el método y el sistema son la misma cosa, porque Spinoza dice ya, la realidad es inmanente, toda la naturaleza es inmanente, así que podemos estudiarla toda con nuestra razón. Nuestra mente nos permite comprender todo. Y en ese sentido, Spinoza, cuando estudia, por ejemplo, las profecías o los profetas, Spinoza no entiende la revelación como un hecho sobrenatural, sino como un hecho natural, porque Dios no está por encima de la naturaleza, sino que es la naturaleza. Así que se acaba todo tipo de jerarquía celeste, todo tipo de posibilidad de que haya, por ejemplo, los dioses del Olimpo por encima en su monte, sino que si hay dioses, bueno, están acá y miremoslo. Eso es lo que está ocurriendo. Aquí, como les decía, retomamos un poco el texto. En esto vamos a saltar un poco. Y acá me voy a ir directamente a esta parte y vamos a hablar un poco de una pequeña cita de una carta que Spinoza le escribió a Wilhelm von Bleienberg, que fue un teólogo y mercader protestante con el que Spinoza tuvo una serie de cartas que se han llamado las cartas del mal. Porque, bueno, von Bleienberg era un calvinista que después de que Spinoza escribió su primer libro, publicó su primer libro, que se llamaba, único libro que publicó con su nombre de Baruch Spinoza, que se llamaba Los principios de la filosofía de Descartes, Bleienberg le escribió a Spinoza y haciéndose como su amigo, empezó como a interrogarlo para que Spinoza reconociera como su ateísmo. Para después, bueno, Bleienberg después se hizo famoso porque publicó un libro como rebatiendo a Spinoza, pero nadie lo tomó muy en cuenta, solamente la gente que era calvinista y que creía y que estaba en contra de Spinoza. Eso. Aquí, bueno, aquí, si se fijan,
puesto que desde sus obras más tempranas ya se puede apreciar el primer intento de escritura a modo de los geómetras, tal y como él mismo lo reconoce en su carta 27 a Bleienberg. En efecto, usted desea que pruebe no solo aquellas cosas que yo mandé a escribir en el prefacio a mis demostraciones geométricas a los principios de Descartes, con el único fin de indicar a todos mi propia opinión y no de probarla ni de explicarla a nadie, sino también gran parte de la ética que, como todos saben, deben fundarse en la metafísica y en la física. Acá, si se fijan, esta línea es importantísima y es muy potente. Destacamos y dice que le está diciendo a Bleienberg que él lo está como increpando, como diciéndole que, bueno, ya pues pruébeme, demuéstrame su pensamiento, señor Spinoza. Y al final, ¿cómo se llama? Que lo único que dice Bleienberg es que muéstrame su opinión, o sea, que está diciendo Spinoza, no quiere que yo le explique nada ni que le pruebe nada. Aquí el tema Spinoza, lo que Spinoza dice bueno, es súper simple. La ética, como todos saben, debe fundarse en la metafísica y la física. Eso es algo que Spinoza dice como así como, claro, ¿quién va, como se diría, quién va a comprar al supermercado o al mercado de la esquina y pide, no sé, un pan, una arepa o una tortilla? Es decir, ya todo el mundo, todos sabemos que la ética se funda en la metafísica y en la física, pero no. O sea, estamos hablando que Spinoza aquí habla de que la ética se funda en el estudio de la existencia humana y el estudio de la naturaleza. O sea que para poder estudiar la ética tenemos que comprender lo mismo que comprendemos cuando estudiamos la existencia y cuando estudiamos la naturaleza. Así que se va mostrando que este método es mucho más amplio. No es un método netamente geométrico o de demostración. Aquí nosotros no estamos demostrando cosas, estamos deduciendo cosas por medio de la conexión que hay entre nuestra razón y la naturaleza, que son una y la misma cosa. Juan, dígame. Profe, bueno, no sé, qué pena. O más bien, no, pues no sé, para no interrumpir o se puede participar a medida que estás hablando. Mire, yo creo que por tema del tiempo, déjeme terminar. Mira, anote sus preguntas y al final vamos a hacer la ronda de conversación, ¿ya? Bueno, sí, señor, qué pena. Sí, no se preocupe. Sí, para ir dándole eso. Yo sé que por eso tome apuntes y ahí al final vamos conversando todo. Bueno, como podemos ver, la inclusión del método geométrico no es una novedad ni una particularidad de la ética de Spinoza, pues además de los principios de la filosofía de Descartes, también en su Tratado de la Reforma del Entendimiento y en el Tratado Teológico Político podemos encontrar otras versiones de lo que a lo largo de esta investigación llamaremos su método de interpretación de la naturaleza. Inclusive, si le damos más fino aún, también en su, bueno, el Corte Verhandeling, que es el tratado breve o tratado corto, podemos encontrar su método. Sin embargo, este sería mucho más cercano a lo que son las sumas escolásticas o bien a un método que se llama el Sic et Non de Pedro Abelardo, que era un lógico medieval. Por eso. Ahora bien, detengámonos un momento en la última línea del texto citado, en el cual Spinoza afirma: la ética, y a nuestro juicio también la política, como todos saben, deben fundarse en la metafísica y en la física. El porqué de este adendum personal guarda relación con nuestra propuesta interpretativa, pero no solo con respecto al método, sino con respecto a toda la filosofía de Spinoza, porque vemos que su método es uno que tiene como fin último interpretar la producción de lo real en su infinitud misma. No es un mero método expositivo o descriptivo, sino que podríamos afirmar que la filosofía de Spinoza, en tanto método, plantea de una forma
de una forma de abordar, plantea una forma de abordar interpretativamente las estructuras dinámicas de lo real, unificando las diferentes disciplinas humanas como si fuera, como si de una sola se tratase, y así ve Spinoza que nada sucede en la naturaleza que pueda ser atribuido a vicio suyo, porque la naturaleza es siempre la misma, y una y la misma en todas partes es su virtud y potencia de actuar, es decir, que las leyes y reglas de la naturaleza, según las cuales se hacen todas las cosas y se cambian de unas formas en otras, son en todo tiempo y lugar las mismas. Y por tanto, y una y la misma debe ser también la razón de entender la naturaleza de las cosas, cualesquiera que sean, a saber, por medio de las leyes y reglas universales de la naturaleza. Así pues, los afectos de odio, ira, envidia, etcétera, considerados en sí mismos, se siguen de la misma necesidad y virtud de la naturaleza que las demás cosas singulares y admiten, por tanto, ciertas causas por las que son entendidos y tienen ciertas propiedades tan dignas de nuestro conocimiento como las propiedades de cualquier otra cosa cuya simple contemplación nos agrada. Y aquí la frase que es más importante: trataré pues de la naturaleza, las fuerzas y las fuerzas de los afectos, del poder del alma sobre ellos con el mismo método que he tratado anteriormente de Dios y del alma, y consideraré las acciones humanas y los apetitos como si se tratara de líneas, planos o cuerpos. Fin de la cita. Esta cita es del prólogo del libro tercero de la ética. Ahora me tengo a explicar un poco todo lo que he visto ahora. Si se fijan, el método de Spinoza es un método que nos sirve para investigar y comprender el despliegue dinámico de la realidad, la naturaleza en general. ¿Cuál es la forma de que podamos hacer esto? Simplemente de que la naturaleza tiene sus propias leyes que son patentes o explícitas para nuestra razón humana, y que nosotros por ello podemos comprender las cosas. Y al ser las cosas de igual naturaleza, o sea, todas las cosas parte de la misma naturaleza, es el mismo método que utilizamos para interpretar, por ejemplo, las líneas o los planos en matemáticas o en geometría, o el movimiento de los cuerpos en física, o el estudio de la existencia en metafísica, lo que podemos aplicar también para el estudio del alma humana o de la psicología humana, o también de los afectos humanos, para comprender en sí cómo se va configurando el ser humano. También lo mismo lo podemos aplicar para estudiar la religión o la teología. ¿Por qué? Porque es fruto de la mente humana el contacto, en este caso, con la revelación divina. Spinoza, por ejemplo, cuando analiza las Sagradas Escrituras, lo que hace es que nos presenta la siguiente cuestión. Los profetas en sí mismos lo que han hecho es tener contacto con Dios, pero la revelación que ellos han transmitido no ha sido comprendida de manera racional o de manera inclusive, que sería el tercer género de conocimiento en Spinoza, que es la ciencia intuitiva, comprendido a ese nivel, sino que los profetas han interpretado las profecías por medio de su imaginación, por medio de nuestra primera forma de acercarnos con el mundo. Y por eso me voy a saltar y nos voy a ir directamente a lo que son los tres géneros de conocimiento en la filosofía de Spinoza, y que nos permiten comprender cómo se logra este encuentro con la naturaleza desde diferentes formas, y este encuentro, por ejemplo, con las Sagradas Escrituras o con la psiquis humana, de la misma forma como si nosotros cuando tratamos, por ejemplo, con respecto a las matemáticas.
Fijan, aquí, vamos por acá, ya. Definición. Ya, en este punto. Aquí me voy a detener y aquí vamos a ir trabajando directamente con lo que tiene que ver con los géneros de conocimiento de Spinoza. Y ya los menciono desde el principio. Son 3 los géneros de conocimiento en Spinoza y 3 las formas que él plantea de cómo conocer o comprender el mundo. Estas son la imaginación o lo que Spinoza llama el conocimiento inadecuado de las cosas, porque implica el desconocimiento de las causas de las cosas. Por ejemplo, solamente vemos los efectos, pero no sus causas. ¿Cómo podemos saber eso? Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y alguien me tira una piedra y yo no vi, me llega en la cabeza por detrás y de repente veo una persona que va como corriendo, yo automáticamente asocio ese efecto, piedra en la cabeza, con esa causa que es persona corriendo. Pero de repente se me acerca alguien y me ayuda a levantarme y me dice, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa si en realidad la persona que me tiró la piedra fue la que se acercó a ayudarme? No lo sé. Eso es un conocimiento que es el conocimiento que Spinoza podríamos llamar un ejemplo bastante burdo de lo que Spinoza llama el conocimiento imaginativo, el conocimiento en este caso inadecuado, porque nosotros conocemos por imágenes. Por imagen no significa simplemente que es como fotograma, sino que uno se figura algo, me figuro una cosa y ¿cómo se llama? A partir de una sensación de mi cuerpo, de una sensación de mi cuerpo yo figuro algo, construyo una idea, que tiene que ver también con la forma que tiene Spinoza de comprender también el cuerpo. El paso que da Spinoza, por ejemplo, dentro de la filosofía también, va por ese lado. Revalorizar lo que es el cuerpo dentro de la tradición filosófica. Spinoza, de hecho, cuando habla del cuerpo, habla de la fábrica del cuerpo. Spinoza dice, nadie hasta ahora ha podido comprender qué es lo que puede un cuerpo realmente, qué es lo que puede la fábrica del cuerpo realmente. Nuestro cuerpo ha quedado relegado dentro de la tradición filosófica teológica, a diferencia de lo que es el alma o la mente o el espíritu, que tienen un lugar preponderante dentro de la tradición intelectual, inclusive no solamente filosófica, sino también teológica y también desde el ámbito de las prácticas, en este caso ceremoniales, desde la ciencia, desde todo. El cuerpo ha sido vilipendiado y ha sido condenado por ser el originario, en este caso, el origen de todos los pecados, de todas las concupiscencias o tentaciones de la carne. Y la tradición, por ejemplo, inclusive en la Biblia, en las cartas de Pablo, Pablo habla de lo que es la concupiscencia carnis, la concupiscencia laudis y la concupiscencia oculorum. Y que también lo menciona, por ejemplo, las tablas de la ley de Moisés, tienen que ver con esta tentación de la carne, del cuerpo, de los deseos carnales, la tentación de la vista, de desear lo que tiene el otro, el prójimo, sea dinero, sea una pareja, hijos, familia, y la concupiscencia en este caso, laudis, que es la de los honores. Spinoza parte eliminando eso. Spinoza dice, hay 3 cosas que se consideran como las más esenciales en la vida, y que son las riquezas, los honores y los placeres. Yo, en cambio, he decidido ir por un camino distinto, un camino quizás más incierto, y que es el camino de buscar cuál es la verdad o las verdaderas cosas en esta vida. No me he limitado, por ejemplo, y me he separado de lo que es las riquezas, los honores, la fama, quizás arriesgándome a perderlo todo por una verdad que yo creía poder encontrar
en la filosofía, pero que a lo mejor no era el camino correcto. Spinoza era judío, había heredado un negocio mercantil de exportaciones, eh, podría haber sido rabino, pero él dejó todo eso de lado para dedicarse a la filosofía. Y él lo escribe en una de sus primeras obras, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que aquí está abreviado como TIE por el título en latín, que es Tractatus Intellectus Enmendatione. Y Spinoza dice literalmente al carajo la vida mundana o la vida normal. Yo quiero buscar la filosofía y quiero buscar más que la filosofía en sí misma, quiero buscar el sentido de las cosas. ¿Cómo es el mundo realmente? Y él se tira este trabajo, esta tarea titánica de intentar darle sentido al mundo o entender cuál es el fundamento del mundo. Y para eso llega, y de esa forma llega este método en el cual él se da cuenta de, claro, si yo me centro solamente en ciertas cosas, me doy cuenta de que hay otras cosas que estoy dejando de lado. Y uno tiene que elegir en la vida, casi como un consejo de vida. O sea, Spinoza hace una exhortación a la filosofía, pero a la vez te advierte y te dice, si tú no quieres perder las cosas cotidianas, no te dediques a la filosofía, prácticamente. Y es algo que pasa mucho, nos pasa a todas las personas que nos metemos cada vez más en la filosofía, que vamos perdiendo cierta conexión con el mundo cotidiano, pero vamos ganando otro tipo de conexión también. Y eso es lo que dice Spinoza, que hay un tipo de conexión que la gente comúnmente desconoce. Porque la gente comúnmente, o en la vida cotidiana, ¿qué es lo que ve? Este conocimiento por imágenes, este conocimiento más mundano, más simple, en el cual yo veo que, por ejemplo, el origen, o desde mi punto de vista, por ejemplo, mi vida, hay efectos en mi vida, o hay cosas que son malas. Por ejemplo, no sé, la pobreza, la falta de oportunidades, etcétera, y yo culpo de mis problemas a X cosas, siendo que eso no es la causa real. Y es por eso que este mismo método de Spinoza se puede utilizar para analizar no solamente el mundo metafísico, el mundo geométrico, el mundo epistemológico, sino también para el mundo político, al mundo psíquico, para todo. Es un método universal el que estamos viendo acá. Eso. Spinoza, como dice acá el texto, hay que partir de una verdad que sea analítica, por ende que se revele por su propia naturaleza. El concepto de analítico en este caso, el análisis o lithos en este caso es como podríamos llamarlo, que es algo que es sin partes, más allá, que se muestra dentro, se revela junto con las partes que están componiéndolo. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, 2 más 2, esa es una proposición matemática, una adición analítica. O cuando yo veo, por ejemplo, A es igual a A, o Juan es igual a Juan, que es uno de los principios, es el principio de identidad en lógica y que es una proposición analítica. Por eso es un principio, porque todo el mundo comprende que una cosa es igual a sí misma. Obviamente hay casos los cuales eso no ocurre. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia, una persona con un brote psicótico, no va a reconocerse o identificarse. O una persona con algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, tampoco puede que se mire un espejo y no se identifique. Lo mismo puede una persona a lo mejor con algún tipo, no sé, cuando hay un rapto místico, no sé si por ejemplo, pasa en situaciones como el rapto místico de Pablo, que es narrado en los Hechos de los Apóstoles, cuando se le presenta esta luz fulgurante que representa que cae del cielo y lo bota de su caballo cuando él iba camino a Damasco, y Pablo le pregunta a esta luz, ¿quién eres? Y le dice y él le responde, Pablo, ¿por qué me persigues? Y era Cristo que le decía que mientras él perseguía a su pueblo, a sus cristianos, él lo estaba persiguiendo a él.
Y ahí, bueno, entre medio, después de la conversación, Pablo se desmaya y despierta a los 3 días y Pablo está ciego. Y Pablo no sabe si fue real o no. O sea, igual es potente. O sea, la profecía, los delirios místicos, los casos en este caso de personas con trastornos psiquiátricos o la misma enajenación que produce la sociedad, son cosas que Spinoza analiza por medio de este método. ¿Cómo lo analiza con este método? Los analiza por medio de dividir el conocimiento en lo que Spinoza llama conocimiento por imágenes o inadecuado, y que es cuando uno no conoce las causas de los efectos, las causas de los efectos, de las cosas que nos ocurren. Ocurre también el conocimiento, lo que se llama el conocimiento racional, que es el conocimiento también por nociones comunes o conocimiento adecuado, y es cuando nosotros comprendemos que hay cosas que funcionan de una manera similar en la naturaleza y que es por ciertas reglas o cierto ordenamiento que nos permite ver eso. Las leyes físicas o matemáticas se dieron por racionalidad, en este caso por nociones comunes. Es una generalidad o una noción común de que todos los ángulos internos de un triángulo equilátero suman 180 grados, o de cualquier triángulo, o que los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados cada uno. Es una noción común que uno de los ángulos de un triángulo rectángulo mida 90 grados. Y así con muchas proposiciones, por ejemplo, científicas o matemáticas ocurre, pero también ocurre con cosas de la vida humana. Ocurre con el nacimiento de las personas, que es un hecho, una noción común comprender que una persona nace de otra persona y que si nosotros no respiramos, nos vamos a morir, que si uno, por ejemplo, le hace daño a una persona, la puede matar. Son cosas que se van comprendiendo por medio de la experiencia. Nuestra primera forma de conectarnos con el mundo es por medio de la imaginación, dice Spinoza, por medio de estas imágenes que nos formamos del mundo y después les vamos dando forma por medio de la razón, que es esta capacidad que nos permite aunar las cosas. No es que, por ejemplo, yo, sea imaginativo y después elimine mi imaginación y me vuelva 100% racional, como un computador. No, o un robot. No, aquí lo que ocurre es que se van dando en conjunto, simultáneamente, los modos de conocer, porque nosotros vamos generando imágenes que después de las cuales sacamos generalidades o nociones comunes que son los que dan forma a nuestra razón. Después hay un tercer género de conocimiento para Spinoza que es muy, muy importante, pero también muy difícil de comprender en algunos casos, y que tiene que ver con lo que se llama ciencia intuitiva o amor intelectual a Dios. Sin embargo, en ese me voy a centrar en la última sesión, porque eso tiene que ver con la noción de justamente retomar lo que mencionó Alexei y lo que mencionó Juan con respecto a la visión de qué es realmente Spinoza. ¿Es panteísta? ¿Es ateo? ¿Es creyente judaico? ¿Qué es Spinoza en ese punto? Y la respuesta está en la lectura, en el entendimiento de ese tercer género de conocimiento. Por ahora quedémonos con los dos primeros, con lo que es la razón y con lo que es la imaginación, y con lo que plantea principalmente Spinoza al momento ¿cómo se llama?, de hablar de esta racionalidad en relación con esta imaginación. Spinoza dice, claro, si todos fuésemos racionales en el mismo momento y siempre, en cada momento, cosas como las matemáticas serían evidentes para todos, pero la matemática no es evidente para todos. Nociones comunes que hay dentro de las matemáticas, la geometría, serán evidentes para la mayoría, pero lo que es la generalidad de la matemática no lo es. Spinoza dice, hay tantas opiniones como paladares y tantos cerebros como personas. Así que dependerá de la capacidad, en este caso, de cómo se configura cada persona en cada momento, el momento en el que alcance la racionalidad. Y los factores externos, que son parte de la imaginación, juegan en contra de eso.
Y de ahí eso también nos va a llevar a que en la próxima sesión nos detengamos directamente en el estudio de estos géneros de conocimiento y de lo que lleva a lo que nos puede llevar la imaginación, que es a lo que Spinoza llama la sumisión voluntaria o la servidumbre voluntaria, donde las personas, por creer que su felicidad está en algo, se someten voluntariamente y defienden ese algo como si se tratase de su propia libertad. Ejemplos de ello son los regímenes totalitarios en el ámbito político. El nazismo, el fascismo italiano, el franquismo español, las dictaduras que hubo en toda Latinoamérica, donde la gente defendía a los dictadores como si se trataran de salvadores y como si fuesen el fruto de la libertad, cuando en realidad lo que trajeron fue mucha mayor represión y tortura y dolor y sufrimiento. Spinoza habla de ello y dice, cuando habla en el libro Cuarto de la Ética sobre la fuerza de cómo se llama, sobre la servidumbre voluntaria, y es muy potente. Justamente con los teólogos, y eso es parte de lo que hoy en día, por ejemplo, pasa en Brasil, y que es algo que estábamos hoy día, bueno, un pequeño spoiler, estamos organizando igual una otra actividad sobre procesos constituyentes con, con gente de Chile y de Brasil. Y ahí estábamos hablando y se va a hablar también de cómo se llama, de la situación de Brasil, que es un país que hoy en día está controlado, por ejemplo, por Bolsonaro, que es un presidente que está rozando en la dictadura y que él llegó al poder gracias al Partido Evangélico, y que es un partido que, eh, imagínense, un partido político que se afianza en la fe de las personas. O sea, ahí es donde vemos la diferencia. O sea, si supuestamente vivimos en estados seculares y la fe es algo personal, cuando pasamos a utilizar la fe al ámbito político, hablamos de un evangelismo político, donde un candidato que no representa mis valores es apoyado por mi iglesia o por mi comunidad religiosa, y yo, por arrastre, debo apoyar a ese candidato. Así que ahí entramos en temas bastante complejos. Bueno, ya estamos por la hora. Vamos a dejar un poco la proyección de esto por acá y vamos a entrar ya de lleno a las preguntas. Y le cedo la palabra, Juan, que usted quería preguntar algo. Sí, profe, gracias. No, pues bueno, era una pregunta, pero creo que la respondió a la medida pues que empezó a compartir más a fondo la explicación de la frase pues de la ética, como debe ubicarse también en el plano de la metafísica y la física. Pero cuando llegaste, digamos, a la parte del cuerpo, pues me genera también una inquietud, ¿cierto? Porque pues digamos que dentro del cuerpo pues no se ve como en la manera de Descartes que lo relaciona, digamos, como si yo existo, pienso porque existo, ¿cierto? Está como una relación pues de cuestionamiento del mismo, sino que acá pues pensaríamos que esa cuestión también está mediada por los sentidos y también por la imaginación. Entonces dentro de la imaginación, la relación que tiene, digamos, el individuo con el otro, con la otra conciencia o el otro individuo, tienen diferentes particularidades pues también de comprender esa imaginación, ¿cierto? Que es mediada obviamente por la razón. Entonces creo que cómo podría, digamos, en la conciencia de Baruch, interpretar, digamos, esa forma de comprender esa imaginación y la razón. Si bien pues también digamos que son diferentes conciencias pues ahí estaría también lo que es el libre albedrío pues para comprender el mundo. Y creo que por ejemplo, Sócrates habla de las máscaras y hay un autor pues estadounidense que, que habla también sobre las máscaras, que se llama Erving Goffman, y él menciona que las máscaras también como que son los roles que asume
el individuo dependiendo del escenario donde esté. Y eso es como la máscara, que una traducción en latín que no la recuerdo, que, que sería, digamos, como de la relación de la persona, pues que esa persona asume, digamos, como diferentes eh, roles o dependiendo también del aspecto cotidiano donde esté. Y pues digamos que pues para terminar también me llama la atención como verlo desde una parte mística, cuando digamos está la apariencia dentro de la imaginación, y hay un autor que se llama Parashat Shitrot, que tiene un libro que se llama sobre los rasgos hablan sobre ti, y hace una relación pues desde Moshe o Moisés, que había, digamos, en la cultura hebrea cierta distinción de unos rasgos o características físicas de las personas que daban cuenta como de una particularidad. Entonces decía pues que, por ejemplo, si la persona tiene, no sé, como ciertas cualidades en la parte física, eso iba a determinar cómo era la persona, y que eso no se alejaba, digamos, de las quiromancias o de las mancias y el esoterismo, sino que era como algo más profundo, que daba cuenta, digamos, en realidad de esa persona. Entonces, pues, era eso. Ay, lo último, profe, qué pena. Por ejemplo, cuando mencionas también lo de la imaginación y de la parte de Descartes pues hace la distinción entre lo que son los sueños y la realidad, ¿cierto? Entonces, no sé si estos de la imaginación esté medida con lo que son los sueños, o si digamos que ese concepto de la imaginación podría darse a conocer también con con lo que son los sueños. Y pues que no hay distinción entre el mundo de la vigilia y el mundo real para Descartes. Ya, muchas gracias, Juan. Ya, le paso a responder. Larga la pregunta. Eh, pero lo voy a sintetizar. Mire, la diferencia más grande entre Spinoza y Descartes tiene que ver con la configuración del individuo. Pero en partida, en Spinoza no hay subjetividad, no existe el sujeto, solamente existe el individuo. ¿Qué es el individuo para Spinoza? Es un ser, podríamos llamarlo, más que dual, podríamos llamar doble, un doble individuo, que es la unidad de dos modos, que serían el cuerpo y el pensamiento, básicamente, pero no es un cuerpo, no es un solo cuerpo individual, ni es un solo pensamiento, sino que el ser humano para Spinoza es un individuo múltiple, porque es un conjunto de cuerpos y que hoy en día de esto coincide con lo que sería prácticamente las teorías biológicas, la teoría atómica, en la cual Spinoza habla de que todos los elementos están compuestos de un compuesto elemental que es cuerpo. No hay una división mínima, no hay una parte mínima, todo cuerpo. O sea, estamos hablando, un cuerpo puede ser desde una estrella, una galaxia, hasta un bosón de Higgs o un quark, la partícula de Dios, una cuerda, pensando en la teoría de las cuerdas, en física cuántica, puede ser lo que sea un cuerpo. Así que yo estoy compuesto de una infinidad de cuerpos y que por las leyes de la inercia, en este caso de la naturaleza, que igual en Descartes, se van configurando. Pero en la medida en que se va configurando mi cuerpo tiene una idea, se va configurando en paralelo mi mente. Y mi mente es un conjunto de ideas, que es básicamente lo que sería mi mente es la idea de un cuerpo. ¿Cómo se da esto? De que por medio de lo que se llamó la teoría del paralelismo en Spinoza, y que podemos llamarlo en realidad eh, un tipo de sincronía o resonancia entre atributos, donde si hay un movimiento en este atributo material, hay un movimiento en el atributo pensamiento y en todos los atributos infinitos que hay hasta la infinidad a la enésima potencia.
porque Spinoza habla de que en la naturaleza hay infinitos atributos que cada uno expresa una esencia eterna e infinita o una necesidad infinita. Así que cada atributo necesariamente produce infinitamente y esa misma infinitud se multiplica por infinito y da el infinito lo que autores como Hegel, por ejemplo, se llama el infinito positivo o el infinito bueno, y que es el verdadero infinito, no es un infinito limitado, por ejemplo. O sea, y que también hay, por ejemplo, cuando Alexei decía que existía esta contraposición entre finito e infinito, no es que haya, en estricto rigor exista como lo finito y lo infinito, sino que lo finito es en la medida de la percepción del modo. El modo es finito, sí, el modo es finito, pero la producción material, o sea, es como en la termodinámica, la ley cero. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí las cosas se desarman como si fuese un castillo de Lego, un castillo de naipes, y se vuelven a reordenar. Y es lo que pasa, o sea, mi cuerpo cuando yo me muera me van a enterrar o me van a cremar y mis restos se van a unir y se van a hacer algo. Voy a hacer abono para pasto, no sé, a lo mejor van a plantar una palmera arriba mío, no sé. El tema es que en contraposición a Descartes, acá no hay un ordenamiento de ninguna subjetividad mayor ni superior. No, hay simplemente producción y conformación aleatoria. Entramos en una contingencia en el mundo que podríamos llamar el mundo humano, y el mundo modal es el mundo de la contingencia. Lo único que lo regula son las leyes de la naturaleza, que son las leyes físicas que podríamos llamar, donde es imposible que, por ejemplo, que mi cuerpo salga volando del planeta porque existe la gravedad. Es imposible que yo vaya caminando por la calle y explote de la nada porque mis núcleos atómicos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Colapsaron. No, hay cosas que se dan en la naturaleza y cosas que no, que es así. Yo no puedo nacer con habilidades para, no sé, con habilidades de superhéroe, aunque quisiese. Me encantaría ser invencible, no sé si han visto la serie, bueno, que está de moda, pero no. Y en esa perspectiva, la imaginación en Spinoza es simplemente el modo de conocer que tenemos nosotros por medio de la relación cuerpo-mente, donde yo voy intercambiando cuerpos con el mundo en cada momento, donde si yo me pego, por ejemplo, me pego contra, y es lo que pasa realmente hoy en día en la teoría física actual, yo me pego contra un muro, ese impacto que desprende piel de mi cuerpo modifica mi estructura física. Yo cuando respiro estoy oxidándome, este oxígeno estoy haciendo que mi cuerpo envejezca en cada momento que estoy respirando. En la medida que más hablo, más respiro, más me estoy matando. Y bebo alcohol, fumo un cigarro, consumo alguna droga, no sé, cualquier cosa que uno haga, es un auto de transmutación corporal, en el cual mi cuerpo cambia. Esta misma clase es un momento de transmutación corporal, porque lo que está entrando por medio de sus oídos llega hasta su cerebro y eso que su cuerpo recibe, esa interacción sonora, ayuda a que en su mente se produzca una idea de esta situación, que es una imagen, y a partir de esa imagen ustedes ya reflexiva, que es lo que llama Spinoza, y que a partir de eso comienza el proceso de comprensión, de conocer. Yo conozco por imágenes primero, porque yo formo imágenes de mi contacto con el mundo, con los cuerpos, y después de eso lo proceso. Si yo llego a comprender las causas en este caso, de mis afectos, de las afecciones del mundo, puedo llegar a un punto de racionalidad en el cual puedo ir más allá y desarrollarme. El estudio universitario, ir preparándome, educándome, pensando en nuevas formas ¿cómo se llama?, de comprender el mundo. Eso es racionalidad, pero no somos racionales a cada momento. Generalmente vemos las cosas, las imágenes, formamos imágenes del mundo simplemente y nos quedamos en eso.
No creo que ustedes se cuestionen en cada momento, por ejemplo, qué están comiendo o cuál es el origen de su comida, de dónde vino, ni qué están viendo en la televisión, quién fue el productor de este programa, en qué lugar lo grabaron. No, uno no está inquisitivamente en cada momento así. Pero hay momentos en los cuales es racional y puede tomar decisiones. Ahí usted mencionaba otro concepto y que es la diferencia que tiene Spinoza, por ejemplo, con Descartes. Spinoza no cree en el libre albedrío. Para Spinoza el libre albedrío es lo primero que le critica a Descartes, porque el libre albedrío implica la existencia de una voluntad superior. Para que haya libre albedrío tiene que haber algo que establezca las leyes de la realidad de la naturaleza. Dios. Lo que sea cualquier tipo de divinidad en este caso, y para Spinoza eso es un problema, que es el problema de esto, de los siglos XVI y XVII, fue la polémica del auxilis, o la libertad, la polémica del auxilio divino, donde entramos en la discusión si el ser humano es realmente libre o no, porque si somos libres, somos culpables de nuestros actos. O sea, si Juan comete un pecado, por ejemplo, él tiene que responder por ese pecado y si es castigado o es salvado por Dios. Pero si el pecado en este caso eh, simplemente, o sea, no existe en este caso la libertad del ser humano, el libre albedrío, entonces, bueno, Dios determina cuál es el comportamiento humano y se acabó, y al final si usted es bueno, es malo o lo que sea, da lo mismo, es irrelevante. Y esa polémica es la que separa a la Iglesia Católica entre católicos y protestantes, porque los protestantes son predestinatarios y creen que Dios predestinó a las personas que van a ser salvas desde el principio de los tiempos y por ende yo tengo que seguir simplemente el plan que Dios estableció para mí. Y esa es la base, por ejemplo, por qué la gran crítica hacia la ética de los protestantes por parte de Max Weber, por ejemplo, o de Walter Benjamin, o de Ernest Bloch, de diferentes autores que creen que los calvinistas son la base en este caso, del capitalismo. Y así son muchas las posiciones. Con respecto, y ahora lo último, para darle la palabra a otra persona, con respecto al tema del misticismo, lo vamos a ver también en la cuarta sesión, vamos a hablar de la visión del misticismo, porque hay lecturas posibles de Spinoza como un místico racional, y que el misticismo tiene que ver también con una identificación del sujeto particular, con una capacidad del sujeto que podría estar en la ciencia intuitiva. Así que eso, Juan. ¿Alguna otra consulta, o comentario, pregunta, comentario al respecto? Profe, gracias. Gracias, Juan. Alexei, dale nomás. Profesor, quisiera saber exactamente, bueno, aparte que ya dio como un buen plano de el método geométrico que se da en Spinoza, ¿cuál sería la distinción como tajante que se encuentra en Descartes y en Spinoza en la utilización del método geométrico? Porque, por ejemplo, si vamos a las reglas para la dirección del espíritu en Descartes, esto está demostrado de un orden geométrico que después, bueno, lo resume en su discurso y después más adelante y que después formula como la creación ahí se me olvidó de la fábula. Pero todo esto está basado en un método geométrico también, salvo que en algunas excepciones Descartes utiliza como primera persona en algunos escritos. Es que muy bien, Alexandra, ahí justamente o sea, Alexei, estuve hablando con un amigo en la tarde que se llama Alexandre, que es brasileño. Ahí usted le dio en el punto. Subjetividad. El método geométrico no implica simplemente la desaparición en este caso del individuo escritor, sino que el método geométrico implica el partir de lo que podríamos llevar verdades analíticas y la derivación de algo que es de base conocido y que tiene que ver, porque tiene su origen en la misma naturaleza y que es comprensible para la razón de cualquier ser humano. Eso es lo que tiene el método geométrico. La geometría
no se basa simplemente en la ausencia podríamos llamarlo, o de la matemática, del genio que crea la teoría. No, al revés, la persona que lo hace es fundamental. El tema importante y por qué el método geométrico es útil e importantísimo y funciona, es porque aunque lo haya creado usted o lo haya creado yo, por ejemplo, Liliana o Camila, podrían derivar lo mismo a partir de las mismas condiciones iniciales. El problema del método cartesiano es que no todos podemos llegar a las mismas conclusiones que llega Descartes, porque no todos creemos lo mismo que Descartes. Porque Descartes presupone y antepone sus creencias personales. Spinoza está partiendo de una visión sistemática, por eso se aúna el método y sistema, y está... Porque Descartes parte, por ejemplo, si bien Descartes parte, por ejemplo, en las meditaciones metafísicas, de construyendo el mundo, y que es lo mismo que hace también, en el discurso del método, claro, en las reglas para la dirección del espíritu, en las pasiones del alma, hace estos análisis abstractos de la mente humana, de las pasiones del alma, de cómo se llama, de la razón del ser humano, se entronca, y ahí es cuando yo digo, la gran problemática que hay que dar es la sumisión teológica. Descartes antepone sus creencias particulares, la subjetividad de Descartes por sobre la razón. Spinoza en ese punto, y en ese sentido es fuerte, por ejemplo, el ejercicio vital de Spinoza, que es renegar de sí mismo. Spinoza reniega de su historia, reniega de su familia, reniega de todo para afirmar vitalmente la filosofía. Spinoza dice en una carta, de hecho, creo que es una carta al secretario de la Royal Society, que no me acuerdo cómo se llama, dice, yo no estoy seguro de que tenga la mejor filosofía, pero sí la verdadera. Y es simplemente por el hecho de que él está hablando de una filosofía que se deriva de lo natural. Si entendemos el mundo naturalmente, como lo hacen, por ejemplo, las matemáticas, o lo hace la física, o lo hace la geometría, entonces podemos empezar a entender las cosas en su conexión real, no inventándonos cosas que están más allá de nuestra propia comprensión. Si yo hablo, por ejemplo, del reino de Dios y empiezo a estructurar todo un esquema, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un pleroma divino, etcétera, entramos en una problemática. Y desde mi punto de vista, por ejemplo, ¿por qué ha sobrevivido el monoteísmo frente a las otras formas de religiosidad? Por selección natural. En biología existe el principio, en este caso, a partir de Darwin, de Lamarck, con la idea de la evolución, de que el organismo que mejor se adapta es el que sobrevive. Y el organismo que tiene las mejores condiciones, y el organismo que todos sabemos que tiene las mejores condiciones para adaptarse, es el organismo más simple. Un ejemplo clarísimo hoy en día es el COVID. El COVID es el organismo más simple y es el que se ha adaptado de mejor forma para sobrevivir en todo el mundo. ¿Por qué sobrevivir más que todo el mundo? Porque los que se están muriendo somos nosotros, no el COVID. Así que, y lo digo con conciencia porque yo tuve COVID. Y es potente. ¿Y qué ocurre? Si nosotros hablamos de las grandes religiones, por ejemplo, de la antigüedad, Grecia, Babilonia, Egipto, cargados de dioses, 9 dioses, 10 dioses, todo, cada uno con su templo, cada uno con sus sacerdotes, su culto, pero a la larga se hace insostenible. ¿Cuál fue el gran logro del monoteísmo? La simplicidad. Yo puedo orar sin tener que tener una estatua. Yo puedo orar sin tener que, que estar, desplazándome a un ritual, a un templo, a un festival. Cada vez el monoteísmo fue simplificándose, hasta llegar, por ejemplo, al protestantismo, donde viene este caballero Lutero y dice, si usted tiene una Biblia y está en su casa y tiene un momento de silencio, usted puede orar y creer en Dios. Y hoy en día cualquier persona simplemente con un minuto de silencio puede comunicarse con Dios. Y eso es gracias, en primer lugar, a la gran alianza que estableció Pablo,
que es Pablo en Gálatas, cuando menciona que, ¿cómo se llama? Ya se acabaron, no hay judíos, ni griegos, ni romanos, ni ¿cómo se llama? Ni filósofos, ni nada. Aquí solamente está el pueblo de Dios. Así que usted es parte del pueblo de Dios y en cada lugar usted tiene esta doble función. Por una parte, puede rezar y hablar con Dios, y por otra parte, donde sea, usted es gobernado por Dios. Así que el gobierno de Dios es el gobierno de la realidad. Es el dominio, toda la realidad es el dominio del reino de Dios, y la mente de Descartes es parte de eso. Y el mismo Descartes lo dice porque el fundamento de mi idea, de mi yo, es la idea de Dios. Así que Dios está acá adentro dominándome. En cambio, en Spinoza eso no está. Porque ¿qué es Dios? Simplemente la naturaleza produciéndose y no destinando nada, no pensando nada, simplemente es. Muchas Y ahí gracias, se ve la profe. diferencia. ¿Alguna otra consulta? Me emociona. Juan, dígame. Profe, ¿puedo preguntar? No sé. Sí, dígame. Eh, entonces, por ejemplo, cuando para Spinoza, con la explicación que acabas de dar, pues ¿Mm? pensaría uno que lo que está más allá de la conciencia y lo místico, ¿cierto? Digamos, ángeles, inframundo, todo esto, digamos, desde la metafísica, para Spinoza no existirían, pensaría uno, pues con lo que acabas de mencionar. O sea, que los fenómenos eh, que no están dados en la conciencia para poder verificar desde, digamos, desde el conocer, como lo podría plantear Kant, ¿cierto? Que la forma de conocer pues tiene que irse por métodos y poder como desglosar la conciencia para llegar allá. Y entonces eh, la naturaleza en este sentido podríamos decir que es como una especie del Edén para Spinoza, porque el ¿De Edén qué, pues es, de qué cosa, del, disculpe? sería como una especie del Edén, Ah, del Edén Edén. como, sí, como el Edén pues Ah, de la Biblia ya. que es como un paraíso donde está el suministro de todo y pues el ser humano no necesitaría de otras divinidades, sino que está en la relación pues con su misma forma natural Mm. y la misma naturaleza lo suministra pues de todo. Entonces, no sé si sea por ahí también, digamos, como la comprensión de Spinoza en ese sentido. Ya, ahí, mira, ahí sería, de hecho, hay una lectura posible de lo que usted estaba planteando primero, de la asociación, por ejemplo, con el mundo angélico o inframundo, o cualquier tipo de, ¿cómo se llama?, de otra existencia. Para Spinoza existe solamente lo natural, no lo sobrenatural. Eso no quiere decir que las cosas divinas no existan, sino que existen como cosas naturales. O sea, si existe un demonio, existe un ángel, existe un fantasma, eso no es algo que está más allá de la naturaleza, es natural. Y al ser natural puede ser comprendido, puede ser experienciado inclusive hasta cierto punto por el ser humano. ¿Cómo se logra eso? Con lo que yo le decía, el tercer género de conocimiento de Spinoza, y que ese género se puede llamar ciencia intuitiva o se puede llamar también amor intelectual a Dios. Y ese tercer género de conocimiento se identifica con un tipo de conocimiento de Spinoza que se llama subespecie a eternitatis, o sea, bajo la especie de la eternidad. ¿Cuál es la especie de la eternidad? ¿Cuál es este género como de lo eterno? Es el comprender en este caso la producción necesaria de las cosas, llegar a un punto superior de conciencia, que podríamos llamarlo, en el cual se puede comprender las cosas en sí mismas. Y ahí es donde, por ejemplo, Spinoza rompe las leyes de la razón pura de Kant, y Spinoza puede conocer la cosa en sí. Spinoza dice, señor Kant, yo conozco la cosa, usted mismo puede llegar a conocer la cosa en sí.
Y es muy importante porque de hecho Kant, que es algo que muy poco se sabe, pero Kant, bueno, critica a Spinoza en la segunda parte de la crítica de la razón pura, en la doctrina trascendental del método, de hecho, y además, pero sin haberlo leído más allá, sin, como que lo que critica es la interpretación que Jacobi hace de Spinoza, pero Kant en su obra póstuma, que fue un texto que no alcanzó a terminar y que era su tratado de filosofía de la naturaleza, habla de Spinoza, lo cita. Y es un libro que, de hecho, la primera edición de la obra póstuma de Kant recién se pudo hacer la obra oficial en 1819, que es la edición de Adíquez, y que después la reedición, como la edición como definitiva, la hizo un español, Félix Duque, en el año 75, por ahí lo hizo Duque, creo, o después, y que fue la tesis doctoral de Duque, que fue, él editó la obra póstuma de Kant. Tiene una serie de manuscritos que lo heredaron sus sobrinos y los sobrinos lo vendieron como en una subasta y después lo compró, los años lo compró un pastor luterano que sacó una edición así como un poco como manipulada, igual como pasó con el texto Voluntad de Poder de Nietzsche. Y después recién, o sea, imagínense, casi 200 años después de la muerte de Kant, aparece esa obra. Y es poco estudiada la obra póstuma de Kant. Yo la estudié un tiempo, bueno, intenté hacer una tesis de licenciatura de eso, pero no, me mandaron bien lejos porque era muy difícil, pero es interesante. Pero llegando a ese punto de lo místico, sí, Spinoza puede llegar a una lectura mística, de hecho, se le puede llamar de una forma similar a lo que pasa en Plotino y que es un misticismo racional. Y que, imagínense, Spinoza está planteando que hay una infinidad de modos, o sea, una infinidad de atributos que serían como dimensiones, podríamos llamarlo inclusive dimensiones o realidades, son realidades paralelas en las cuales se podrían dar cosas diferentes, o sea, no es necesario que exista solamente el ser humano y su Edén, o sea, este Edén es en este, podríamos remitirlo, como usted dice, sería más cercano quizás a los campos elíseos del Hades que están rodeados del inframundo, o sea, están rodeados de todos los campos elíseos rodeados de, ¿cómo se llama? De los 9 círculos del infierno. No sé. Eso sería, Juan. ¿Alguna otra consulta? Porque ya estamos como pasados de la hora, si estamos harto pasados de la hora. Sí, profe, Eh, muchas gracias. Porque yo también había mirado antes sobre lo de Spinoza y pensé que el panteísmo era más bien también relacionado con lo que tenía que ver con lo dionisíaco. ya, Entonces, pues más que todo con el dios Pan. sí, no, no, no tienes. Lo que pasa es que la palabra griega pan significa todo en griego. Es pan, la declinación es pan, paza, pan, en este caso, y que significa pantos. La palabra, de hecho, panteísmo viene pantotheos. En este caso, todo es Dios. Todo para Dios o relacionado con Dios. Eso. Bueno, quería dar las gracias por haber participado en esta segunda sesión del taller Spinoza, una ontología de la inmanencia. Y espero que, bueno, preguntarles, no sé si les agradó la sesión, cómo lo pasaron. Yo a veces me emociono un poco y hablo mucho. Y Por mi parte, estuvo súper buena la clase. qué bueno, Alexei. Sí, Entonces, profe, no, pues también para agradecerte por el espacio, por compartirnos pues ese conocimiento. La verdad que muy provechoso y pues la verdad muchas gracias y bueno, quizás entonces para participar en la otra sesión si se puede. sí, por supuesto. Como le dije, creo que habilité el enlace para que la próxima sesión se repita. Les va a avisar por Google Calendar como 30 minutos antes, creo. Bueno, en realidad se pone un poco odioso y manda muchos avisos de repente. Así que, entonces nos vemos en la próxima sesión. Si tienen amigos o conocidos que quieran invitarlos, les pueden compartir el link simplemente, que está en el correo, ustedes lo tienen. Copian el link y se lo comparten. Así que, Ah, listo, profe, muchas gracias.
Síganos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas nuestras redes sociales. Visiten nuestra página, suscríbanse y comenten. Pero principalmente para que vayan, vean las otras actividades que estamos desarrollando en el marco del centro, para que se motiven. Entonces, quedamos hasta aquí. Cuídense, buenas noches, que estén muy Muchas bien. gracias por Descansen. todo. Muchas Chao, chao. gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.